¿Y si te dijera que Eddie Munson no murió por valentía ni por heroísmo, sino por algo mucho más humano y perturbador? La mayoría de las personas ve a Eddie como el metalero carismático que hizo un sacrificio épico, pero casi nadie percibe lo que realmente estaba ocurriendo dentro de él. Eddie no estaba intentando salvar el mundo. Estaba intentando, por primera vez, no huir de sí mismo. Y eso lo cambia todo. Tal vez esta sea la parte más incómoda de la historia. Eddie representa a esa persona que siempre fue etiquetada, malinterpretada, empujada hacia afuera y que aprende a reírse de eso para no desmoronarse. ¿Cuántas veces ya fingiste confianza cuando, por dentro, solo querías desaparecer? ¿Cuántas veces ya sentiste que necesitabas probar algo para merecer espacio, respeto o amor? Eddie vive exactamente en ese lugar emocional. Si eres fan del cine, la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perderte ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Eddie Munson. Entra en Stranger Things como quien invade la sala sin pedir permiso, lanzando el abrigo sobre la silla y diciendo, «Tranquilo, sé lo que estoy haciendo». Es ruidoso, exagerado, teatral, y eso no es casualidad, es armadura. Como psicólogo y cinéfilo, se nota de inmediato. Eddie interpreta quién es antes de que el mundo decida por él. Es ese tipo que prefiere ser odiado por ser extraño antes que ignorado por intentar encajar. Y entre nosotros, ¿quién no hizo eso alguna vez en la vida? En la escuela de Hawkins, Eddie es el estereotipo perfecto del chivo expiatorio. Metalero, líder del Hellfire Club, fan de Dungeons and Dragons y completamente fuera de la estética aceptable. Pero lo interesante no es la etiqueta, sino cómo se apropia de ella. Eddie no huye del juicio, lo expone. Es casi un «ya me van a odiar igual, así que déjenme ser quien soy». Psicológicamente, eso revela a alguien que aprendió temprano que el sentido de pertenencia no llegaría fácil. Existe una diferencia enorme entre la confianza real y la confianza actuada, y Eddie vive en esa frontera. Habla alto, ríe alto, provoca, hace discursos encendidos, pero fíjate en sus ojos cuando está solo. Allí vive un chico que aprendió a sobrevivir socialmente creando un personaje más grande que su propio dolor. Es como ese amigo gracioso del grupo que siempre anima la reunión, pero nunca habla de lo que siente cuando llega a casa. La máscara funciona hasta el día en que deja de funcionar. Eddie es demasiado adulto para ser adolescente y demasiado adolescente para ser tomado en serio. Repite el último año, vive al margen, no encaja en el futuro normal que Hawkins espera. Eso genera un conflicto silencioso. Sabe que no pertenece allí, pero tampoco ve una puerta abierta hacia afuera. ¿Cuántas personas no viven exactamente así? Atrapadas en un lugar, en una etapa, en una etiqueta, intentando reír para no caer en la desesperación. Eddie se convierte en símbolo de esa estancación emocional disfrazada de rebeldía. El Hellfire Club no es solo un club de RPG, es su refugio psicológico. Allí Eddie no es extraño, es líder. Crea un microcosmos donde las reglas son otras, donde la sensibilidad, la imaginación y la intensidad son virtudes. Eso dice mucho de su mente. Eddie no rechaza los vínculos, solo rechaza los ambientes hostiles. Cuando encuentra un espacio seguro, florece. Es casi una clase práctica de cómo el contexto moldea el comportamiento, cambia el escenario y la persona cambia con él. Como cinéfilo, es imposible no notar que Eddie parece salir directamente de una película de los años 80 sobre Outsiders. Pero la serie hace algo más profundo. Muestra el costo emocional de vivir siempre a la defensiva. Eddie hace chistes antes de que se rían de él. Grita antes de que lo silencien. Provoca antes de que ataquen. Eso no es arrogancia. Es anticipación del rechazo. Una estrategia que protege, pero también cansa. Porque sostener un personaje todo el tiempo tiene un precio alto. Hay algo muy humano en Eddie. Quiere ser visto, pero tiene miedo de lo que pasa cuando eso ocurre de verdad. Quiere reconocimiento, pero no cree del todo que lo merezca. Por eso exagera, teatraliza, convierte cada frase en un espectáculo. Es casi como si dijera, si van a mirarme, que sea a mi manera. Esa postura, aunque parezca libertad, nace de una herida antigua, la sensación de no ser suficiente tal como es, sin el escenario. Y entonces surge la pregunta que no deja de resonar. ¿Qué ocurre cuando alguien que siempre usó el humor, el ruido y la exageración como escudo, es obligado a enfrentar el miedo sin público, sin personaje, sin escape?
Eddie Munson parece preparado para todo menos para eso, y es exactamente ahí donde la historia empieza a apretar, porque detrás del rockero intrépido existe un conflicto interno que evita a toda costa hasta el momento en que huir deja de ser una opción. La historia de Eddie Munson gana peso real cuando la fantasía termina y la realidad entra sin pedir permiso. Hasta aquí dominaba el escenario social de la escuela, pero basta con que el caos comience para que el personaje tiemble. Psicológicamente, este es el punto de quiebre. Eddie siempre habló de valentía, monstruos y héroes, pero nunca tuvo que ser uno. Cuando ocurre la muerte de Chrissy y el mundo lo señala con el dedo, el juego cambia. Ahora no es RPG, es supervivencia. Eddie huye, y es importante decirlo sin romantizar. Huye no por simple cobardía, sino porque su sistema emocional colapsa. El chico que siempre se sintió desplazado ahora se convierte oficialmente en el villano de la ciudad. Hawkins necesitaba un monstruo visible, y Eddie encaja perfectamente en ese papel. Ese momento activa un miedo antiguo, el de confirmar todo lo que siempre dijeron sobre él. Huir, aquí, es intentar preservar su propia identidad antes de que sea destruida. Existe una herida psicológica muy clara. Eddie cree que, en el fondo, no está hecho para situaciones reales de peligro. Se ve como alguien bueno en el discurso, en la teoría, en la imaginación. En la práctica, se siente pequeño. Es ese pensamiento silencioso que mucha gente tiene. En la hora clave no daría la talla. Y eso duele porque Eddie construyó toda su personalidad sobre la idea de ser intenso, valiente, intrépido. Cuando la vida exige eso de verdad, la discrepancia aparece. Fíjate cómo el miedo de Eddie no es solo a morir, sino a fallar. Fallar consigo mismo, fallar con los otros, fallar con la imagen que construyó. Como psicólogo, esto es clásico. Cuando alguien pasa mucho tiempo interpretando fortaleza, admitir fragilidad parece peor que el propio peligro. Eddie no quiere que Dustin lo vea como débil. No quiere que el grupo perciba que el líder también tiembla. Entonces se esconde, literal y emocionalmente. Este conflicto interno es brutal porque Eddie ama las historias de héroes, pero nunca se colocó como uno. Siempre estuvo al margen, narrando, incentivando, conduciendo el juego. Ahora la narrativa exige acción, y no se siente a la altura. ¿Cuántas personas no se bloquean exactamente ahí? Saben todo, hablan bonito, aconsejan a los demás, pero cuando necesitan actuar en su propia vida, se congelan. Eddie se convierte en el espejo incómodo de ese miedo universal a no ser quien decimos ser. Cinematográficamente, la serie acierta al mostrar a Eddie en pánico, sudado, desorganizado, nada de glamour. Eso humaniza. Su miedo no es épico, es torpe. Tropieza, se desespera, se culpa. Y es en ese punto donde el personaje crece, porque la verdadera valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la conciencia de él. Eddie empieza a darse cuenta de que huir ya no lo protege, solo prolonga el sufrimiento. Cuando Eddie verbaliza que no es un héroe, no está pidiendo lástima. Está confesando algo que nunca tuvo el valor de decir, que siempre tuvo miedo de sí mismo. Miedo de descubrir que, en el fondo, no pasa de ser un tipo ruidoso que usa la fantasía para escapar de la realidad. Este tipo de conflicto es profundo porque toca la identidad. Si no es valiente, entonces, ¿qué es? Esa pregunta empieza a corroer sus defensas, y es justamente cuando Eddie enfrenta esa duda que algo cambia por dentro. No una transformación completa, sino una grieta. Una abertura peligrosa, porque a partir de ahí ya no consigue fingir que no le importa. Empieza a percibir que tal vez la valentía no sea vencer monstruos, sino no dejar que el miedo decida todo. Solo que todavía falta el paso más difícil, el que implica sacrificio, responsabilidad y una elección sin retorno. Después del miedo llega algo aún más pesado, la culpa. Eddie no se siente solo acorralado, se siente responsable. Incluso sin haber causado nada, su mente inicia ese tribunal interno implacable. Si yo hubiera estado allí, si yo hubiera hecho algo, si yo fuera diferente. Este tipo de pensamiento es cruel porque ignora los hechos y amplifica las emociones. Como psicólogo, esto es clásico en personas sensibles. Asumen pesos que nunca fueron suyos solo porque sienten demasiado. Eddie empieza a verse como alguien que trae problemas. Mira el caos en Hawkins y piensa que su presencia solo empeora todo. Este es un patrón emocional muy común en quienes crecen siendo etiquetados como equivocados, extraños o inconvenientes. La persona internaliza la idea de que el mundo estaría mejor sin que ella estorbe. Eddie no lo dice en voz alta, pero su comportamiento lo delata. Se aleja, se esconde, se reduce. La culpa se vuelve identidad. El autojuicio de Eddie es silencioso pero constante.
No se golpea, no grita, no explota, se exige. Y esa exigencia viene acompañada de una idea peligrosa, la de que necesita compensar su existencia, como si vivir siendo quien es tuviera un costo moral. ¿Cuántas personas no viven intentando pagar un peaje emocional solo para existir? Eddie empieza a creer que si algo malo ocurrió cerca de él, entonces debe hacer algo extremo para equilibrar la balanza. Este conflicto explica mucho de lo que viene después. Eddie no busca redención por heroísmo, sino por agotamiento emocional. Está cansado de huir, cansado de ser visto como el problema, cansado de sentirse pequeño. La culpa corroe porque convence a la persona de que sufrir es justo. Y cuando alguien cree que merece sufrir, las decisiones peligrosas empiezan a parecer coherentes. No es valentía pura, es un intento de perdonarse. Fíjate cómo Eddie empieza a ponerse en segundo plano. Acepta riesgos que antes no aceptaría. Minimiza su propia importancia. Habla de sí mismo como descartable. Eso no es altruismo saludable, es autoabandono. Psicológicamente, esto ocurre cuando alguien no se ve como digno de protección. Es pesado, pero real. Eddie empieza a actuar como si su vida valiera menos que la de los demás, y eso cambia por completo la forma en que toma decisiones. La serie acierta al no convertir esto en un discurso explícito. Todo está en las entrelíneas, en las miradas, en las pausas. Eddie no quiere ser recordado como víctima, sino como alguien que hizo algo correcto al final. Eso revela un deseo profundo de control de su propia narrativa. Si siempre lo vieron como el equivocado, entonces que al menos, una vez, pueda elegir el significado de su propia historia, aunque cueste caro. Como cinéfilo es imposible no notar la tragedia implícita aquí. Eddie es ese personaje que cree que necesita sacrificarse para merecer afecto. Eso duele porque mucha gente se reconoce en ello. Personas que solo se sienten validadas cuando están ayudando, salvando, resolviendo, incluso lastimándose. Eddie no quiere aplausos, quiere paz interna, quiere dejar de sentirse un error ambulante. Pero la culpa no se resuelve sola, exige una elección consciente, seguir castigándose o asumir responsabilidad sin destruirse. Eddie aún no lo sabe, pero está caminando hacia el momento en que tendrá que decidir qué vale más, probar algo al mundo o finalmente probar algo para sí mismo. Y esa elección no llegará sin un enfrentamiento directo con quien siempre fue. Llega un punto en que Eddie se da cuenta de algo incómodo. Huir ya no lo protege. El miedo sigue ahí, la culpa también, y la sensación de ser el villano solo crece. Psicológicamente, este es el momento en que la defensa falla. La estrategia que funcionaba antes, correr, esconderse, hacer chistes, pierde efecto. Eddie empieza a entender, aunque de forma confusa, que el miedo no se va solo porque le da la espalda, va con él. Este insight es poderoso porque desmonta una creencia común, que las personas valientes no sienten miedo. Eddie lo siente, y mucho. Su cuerpo lo delata. Respiración corta, mirada inquieta, manos temblando. Pero por primera vez no intenta negarlo. Empieza a aceptar que el miedo forma parte de la ecuación. Como psicólogo, este es un punto clave. La valentía emocional nace cuando la persona deja de luchar contra lo que siente y empieza a actuar a pesar de ello. Eddie empieza a verse de otra manera, no como héroe, sino como alguien que puede elegir quedarse. Quedarse cuando es más fácil irse. Quedarse cuando nadie espera nada de él. Quedarse incluso creyendo que va a fallar. Ese cambio es sutil, pero profundo. No se trata de vencer monstruos, sino de no abandonar a quienes le importan. ¿Cuántas veces la vida no nos pone a prueba exactamente así? No pidiendo grandeza, sino presencia. Lo interesante es que esa valentía no viene acompañada de confianza. Eddie no se despierta decidido, firme, imbatible. Decide con miedo igualmente. Y eso lo humaniza todo. La serie acierta al mostrar que la madurez emocional no es un chasquido, es un proceso incómodo. Eddie aún se siente inadecuado, aún duda de sí mismo, pero algo cambia. Deja de permitir que el miedo sea el único criterio de decisión. Como cinéfilo, me gusta cómo este arco subvierte expectativas. No hay música épica al comienzo, no hay discurso motivacional. Hay silencio, vacilación, respiración pesada, porque así es como ocurren las decisiones importantes en la vida real. Eddie no se transforma en otro hombre, simplemente actúa de manera diferente durante algunos minutos. Y a veces, algunos minutos lo cambian todo. Psicológicamente, esto se llama asumir agencia. Eddie entiende que no controla el caos, pero controla su respuesta ante él. No elige el miedo, pero elige no ser dominado por él. Este tipo de decisión es lo que construye autoestima de verdad.
no la basada en elogios, sino la que nace cuando la persona se sorprende a sí misma. Este conflicto es hermoso porque no es limpio. Eddie todavía se equivoca, todavía se desespera, todavía quiere huir. Pero ahora existe algo nuevo. Intención. Ya no quiere ser recordado como alguien que corrió. Y más que eso, ya no quiere recordarse así. Ese cambio de referencia de la mirada del otro hacia la propia es un paso enorme en la madurez emocional, pero toda elección tiene un precio, y Eddie está a punto de entender que quedarse también exige pérdidas, porque cuando alguien que siempre huyó decide enfrentar, el enfrentamiento no es solo externo, es interno, profundo e irreversible. El coraje abre puertas pero también cierra caminos antiguos. Y el próximo paso de Eddie va a mostrar exactamente cuánto está dispuesto a pagar por esa decisión. Cuando Eddie decide quedarse, no está pensando en gloria, está intentando darle sentido a su propia existencia. Psicológicamente, esto es muy fuerte. Las personas que pasaron la vida sintiéndose equivocadas suelen buscar un momento que justifique todo. El dolor, el aislamiento, las etiquetas. Eddie no quiere ser recordado como el raro, el sospechoso, el problema. Quiere, al menos una vez, sentir que hizo algo que realmente importó. El sacrificio en este contexto no nace del deseo de morir, sino del deseo de significar. Eddie no se ve como alguien con un futuro claro, con caminos abiertos, entonces invierte todo en el presente. Es una lógica emocional peligrosa, pero comprensible. Si no logro imaginarme viviendo, que al menos mi elección final tenga valor. ¿Cuántas personas no se colocan en relaciones, trabajos o situaciones destructivas por esa misma lógica inconsciente? La serie construye este momento con mucho cuidado porque Eddie no parece en paz, parece decidido. Y existe una diferencia enorme. La paz es ausencia de conflicto, la decisión es actuar a pesar de él. Eddie todavía tiene miedo, todavía duda, pero ahora eligió un lado. Prefiere ser fiel a quienes ama antes que seguir siendo fiel al miedo. Eso transforma completamente la lectura del personaje. Como cinéfilo, es imposible no notar el simbolismo de la guitarra, del ruido, de la exposición. Eddie, que siempre fue visto como una molestia, ahora usa exactamente eso como arma. Deja de esconderse. Ocupa espacio. Psicológicamente es casi terapéutico. Aquello que antes generaba rechazo, ahora se convierte en instrumento de protección. Es como si Eddie dijera sin palabras: esto es lo que soy, y hoy eso basta. Este sacrificio también resuelve un conflicto interno antiguo, la vergüenza. Eddie siempre tuvo vergüenza de no ser normal. En el momento decisivo deja de intentar serlo. No imita héroes clásicos, no encaja en arquetipos tradicionales, vence a su manera. Eso es poderoso porque valida la identidad que pasó la vida defendiendo, incluso sin creer totalmente en ella. Pero hay una capa dolorosa aquí. Eddie todavía cree que necesita sacrificarse para ser aceptado. Eso revela cuán profunda es la herida. Encuentra valor en sí mismo, pero en un contexto extremo. Es hermoso, pero también triste. Como psicólogo, esto deja una reflexión incómoda. ¿Cuántas personas solo se permiten sentir valor cuando se están entregando hasta el límite? El sacrificio de Eddie no borra su dolor, pero lo organiza. Transforma el caos interno en acción concreta. Eso le da algo que siempre le faltó: coherencia interna. Por primera vez, lo que siente, lo que cree y lo que hace caminan en la misma dirección. Y esa integración emocional es rara. No sucede sin costo y no sucede sin pérdida. Pero darle sentido a la propia existencia de esta manera plantea una pregunta difícil. ¿Eddie necesitaba llegar tan lejos para probarse? ¿Había otro camino? La serie no responde eso de forma directa y tal vez ni debería. Porque lo que viene después no trata de respuestas, sino de legado, memoria y el impacto que alguien deja cuando finalmente decide ser quien es, sin pedir disculpas. Detrás de todas las decisiones de Eddie existe un miedo silencioso que rara vez se dice en voz alta. El miedo de no dejar nada atrás. No es solo el miedo a la muerte, es el miedo al olvido. Psicológicamente, este es uno de los miedos más humanos que existen. Eddie siempre vivió al margen, sin estatus, sin reconocimiento, sin la sensación de que importaba. Entonces, la idea de desaparecer sin significado lo atormenta más que cualquier monstruo. Eddie sabe que Hawkins nunca lo va a entender completamente. La ciudad ya decidió quién es él, y cuando el entorno se vuelve hostil, muchas personas cambian el foco. Si no puedo controlar cómo me ven, al menos puedo controlar cómo seré recordado por quienes importan. Eddie empieza a importarle menos la narrativa pública y más el impacto íntimo. No se trata de fama, se trata de pertenencia real.
Este conflicto aparece de forma sutil en sus conversaciones con Dustin. Eddie no quiere ser un ejemplo de fracaso. Quiere ser la prueba de que alguien como él, intenso, extraño, sensible, puede hacer lo correcto cuando importa. Esto es profundamente simbólico. Eddie se ve en el chico, y tal vez vea allí la versión de sí mismo que nunca tuvo suficiente protección. El legado en este caso no es histórico, es emocional. Como psicólogo, este punto es delicado. Eddie quiere dejar una marca porque nunca se sintió marcado positivamente. Las personas que no recibieron validación construyen valor en el impacto que causan en los demás. Esto no es vanidad, es un intento de existencia. Eddie quiere que alguien diga, él hizo la diferencia. A veces eso basta para justificar toda una vida de lucha interna. Cinematográficamente la serie usa bien los silencios aquí. Eddie no hace grandes discursos sobre el legado. Él demuestra, actúa. Porque quien nunca se sintió escuchado aprende que las palabras no siempre funcionan. El gesto se convierte en lenguaje. Y Eddie, que siempre fue tan verbal, encuentra en el silencio final una forma más potente de comunicación. Hay algo agridulce en esta búsqueda de legado. Eddie no cree que será perdonado por todos, ni lo espera. Solo quiere que quienes importan carguen una memoria diferente. Psicológicamente, esto muestra una madurez emocional tardía, pero real. Él entiende que no puede controlar el juicio colectivo, pero puede elegir ser verdadero con sus valores. Este conflicto toca profundo porque mucha gente vive así, intentando ser recordada por un gesto, un cuidado, una actitud. No todos quieren estatuas. Algunos solo quieren no ser olvidados por quienes aman. Eddie representa a esas personas. Transforma su dolor en algo transmisible, algo que continúa incluso después de él. Y es en este punto que la historia de Eddie empieza a trascender al personaje. Deja de ser solo el metalero extraño y se convierte en símbolo de algo mayor. El impacto silencioso que alguien puede tener cuando decide actuar con verdad. Pero ese legado no llega sin consecuencias y la forma en que será recordado carga tanto luz como injusticia. Algo que la serie deja deliberadamente abierto. Tal vez el conflicto más cruel de Eddie Munson sea este. Él cambia por dentro, crece, enfrenta sus miedos, pero el mundo no cambia con él. Psicológicamente esto es devastador. Eddie hace todo bien a nivel interno, pero externamente sigue siendo visto como el villano. Hawkins no quiere entender, quiere culpar, y pocas cosas duelen más que convertirse en alguien mejor sin que nadie lo perciba. Eddie nunca tuvo control sobre la narrativa a su alrededor. Desde el inicio fue etiquetado, reducido, simplificado. Cuando el caos estalla, esas etiquetas se convierten en sentencia. No es escuchado porque ya se decidió que no vale la pena escucharlo. Esto crea un sentimiento profundo de impotencia. No importa lo que haga, nunca seré suficiente para ellos. Este tipo de injusticia emocional marca profundamente la identidad de una persona. Como psicólogo, este punto es delicado porque genera algo peligroso: la renuncia simbólica. No renunciar a la vida, sino renunciar a ser comprendido. Eddie deja de luchar por su imagen pública. Entiende que algunas batallas no se ganan con verdad, sino con poder, y él no lo tiene. Entonces elige otra cosa: coherencia interna. Ser fiel a sí mismo, incluso siendo malinterpretado. Cinematográficamente, esto convierte a Eddie en un personaje trágico clásico. El héroe que no será celebrado, el sacrificio que no será reconocido por la mayoría. La serie no suaviza esto, y menos mal. Porque la vida real tampoco suaviza. ¿Cuántas personas hacen lo correcto todos los días sin ningún aplauso? Eddie representa a esa parte invisible que sostiene valores sin recibir validación. El dolor de no ser escuchado genera silencio. Eddie habla menos de sí mismo, explica menos, justifica menos. Entiende que intentar convencer a quien no quiere escuchar es agotador. Psicológicamente, esto es autopreservación. No es una renuncia total, es economía emocional. Elige dónde invertir energía, y Hawkins definitivamente ya no merece ese esfuerzo. Este conflicto revela algo maduro. Eddie deja de basar su valor en la mirada del otro. Eso no significa que no duela, duele y mucho, pero ya no permite que ese dolor defina sus elecciones. Entiende que la justicia externa no siempre acompaña el crecimiento interno, y esa comprensión, aunque triste, es liberadora. Como cinéfilo, este arco me recuerda a esos personajes que mueren dos veces, una físicamente, otra simbólicamente, cuando la sociedad decide quiénes fueron. Eddie lo sabe, y aún así elige actuar con verdad. Eso exige una fuerza emocional absurda, porque significa aceptar que su historia será distorsionada, y aún así no corromperse. Este es el punto en el que Eddie deja de luchar por ser entendido, y pasa a luchar por ser íntegro. Pero esa elección tiene un efecto colateral poderoso.
cambia profundamente a quienes se quedan. Porque aunque el mundo no escuche, alguien está escuchando, y ese alguien llevará la versión real de Eddie hacia adelante, transformando el dolor en memoria viva. Al final de cuentas, Eddie Munson no se transforma en un héroe clásico. Y eso es lo más honesto de su recorrido. No se convierte en símbolo de victoria, no obtiene redención pública, no tiene un final glorificado. Lo que Eddie conquista es algo más silencioso y tal vez más raro. Deja de huir de sí mismo. Psicológicamente, este es el mayor giro posible. No se trata de vencer al mundo, sino de no abandonarse. Eddie empieza a verse con más compasión. Acepta sus contradicciones, el miedo, la intensidad, la sensibilidad, sin intentar esconderlas detrás de la ironía todo el tiempo. Eso no borra sus fallas, pero las humaniza. Como psicólogo, esto es madurez emocional, cuando la persona deja de definirse solo por sus propios defectos y pasa a verse como alguien en proceso. La personalidad de Eddie siempre fue ruidosa, pero ahora gana propósito. El exceso deja de ser solo defensa y se convierte en expresión. Sigue siendo él mismo, solo que más alineado internamente. Esa coherencia lo cambia todo, porque cuando alguien actúa en sintonía con lo que siente y cree, su presencia gana peso. Eddie ya no necesita probar nada, simplemente es. Cinematográficamente, esta transformación es poderosa porque no viene con un discurso explicativo. Ocurre en el gesto, en la mirada, en la decisión final. La serie confía en la inteligencia emocional del espectador. Eddie se convierte en alguien que elige quedarse, proteger, enfrentar, no por obligación moral, sino por fidelidad a sus propios valores. Eso es identidad consolidada. El impacto de este cambio aparece más en los otros que en él mismo. Eddie no vive para ver plenamente el efecto de su propia transformación, y eso duele, pero es real. Muchas veces, nuestro crecimiento sirve más a los demás que a nosotros. Se convierte en referencia, memoria, símbolo de coraje imperfecto, y eso conmueve porque no está idealizado. Psicológicamente, Eddie cierra su recorrido con algo que siempre le faltó: dignidad interna. No la que viene del aplauso, sino la que nace cuando la persona logra mirarse sin desprecio. Puede haber sido malinterpretado, injusticiado, silenciado, pero no fue falso consigo mismo, y eso lo cambia todo. Como cinéfilo, Eddie es de esos personajes que crecen después de salir de escena. Cuanto más piensas en él, más capas aparecen. Representa a todos los que fueron etiquetados demasiado pronto, mal comprendidos, empujados fuera del centro, y muestra que la identidad no es lo que dicen de ti, sino lo que eliges sostener cuando nadie está mirando. Y tal vez esa sea la mayor herencia de Eddie Munson. Demuestra que el coraje no es ausencia de miedo ni necesidad de reconocimiento. El coraje es permanecer fiel a quien eres, incluso cuando el mundo insiste en reducirte a algo menor. Y esta idea no se cierra aquí, resuena, provoca, incomoda y continúa viva en quienes escucharon la historia con atención. Eddie Munson nos enseña que el coraje no es ausencia de miedo, ni actos épicos para ser aplaudidos. Es elegir permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo parece conspirar contra ti. Y entonces viene la pregunta que queda: ¿cuántas veces ya te sentiste presionado a ser alguien que no eres solo para ser aceptado? Eddie nos muestra que esa presión no necesita definir nuestras elecciones. Su historia también nos recuerda el peso de la injusticia y del silencio. No siempre quien hace lo correcto es comprendido o celebrado. Pero incluso cuando nadie ve, incluso cuando nadie reconoce, nuestras actitudes pueden resonar en quienes importan. Eddie eligió actuar a pesar del miedo, y esa elección dejó marcas profundas que van mucho más allá de la serie. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué momento de la trayectoria de Eddie fue el que más te tocó? ¿Y qué personaje quieres que analice en el próximo video? Cuéntalo aquí en los comentarios, porque tu opinión es parte de esta conversación que la serie empieza, pero que tú continúas. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir sumergiéndote en análisis psicológicos de personajes, descubriendo qué los hace actuar, sufrir y a veces transformarse.